además de Pando, de distintos lugares del interior, diciendo que, bueno, obviamente sí que la llegada de los medicamentos, pero como que no es de ahora, que es algo que se viene dando de larga data, y varios hacen mención al tema de las ferias. Por eso me gustaría sumarlo a este debate, porque tal vez no sea ni falta de presupuesto, tal vez no sea ni falta de trabajo de quienes tienen que repartir y distribuir. Tal vez, y usted me dirá, Pereira, si le cabe el porcentaje al delito en esto, porque efectivamente el meollo de la medicación en Asia ha sido un debe eterno y una canilla de fuga de recursos que nadie ha querido controlar. La venta de medicación con el sello del Ministerio de Salud Pública en las ferias más importantes de Montevideo lleva décadas. ¿Sí o no? Con el sello de ACE, en este caso, de ACE, Salud perdón, Pública, sí, de ACE. Viejo, hay muy poco porque nosotros lo que planteamos siempre es potenciar el laboratorio de Orrego, que es el que puede llegar a tener algún sello nuestro, porque la medicación, el resto que viene de laboratorios privados, no tiene sello alguno. Controlar en la feria es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, de las distintas intendencias, de salir a fiscalizar. Cada medicamento tiene un lote y se sabe hacia dónde en los hechos, salió. ¿se venden o no se venden medicamentos que no deberían venderse en ferias? Y si caminás por entonces, una feria fuga, te das cuenta, bueno, entonces fuga hay. Cuenta que hay. Sí, pero la fuga no es que salga, no se ha comprobado en ninguna de las investigaciones que salga de la farmacia directo para la feria, sino que gente que retira después va, no los consume y los vende en la feria o en otro lado. Pero no se ha comprobado en ninguna de las investigaciones que salga que haya dolo de algún integrante de la farmacia que venda para que esa medicación se venda en la feria. Lo que sí debería haber mayores controles. Pero si no hay comprobación, no sabemos si fue la farmacia, si fue el funcionario público, si fue el repartidor o si fue el usuario. Lo que se ve en la farmacia, ves que hay mucho, poquito de cada uno, no es que se hayan robado 2 cajas de determinadas, por lo menos esas cantidades no se ven, y en las veces que ha habido incautaciones y investigaciones, ninguna ha terminado con ningún trabajador. Con un destino puntual. Exactamente. Vos conoces ese mundillo, Alfredo, fuiste visitador médico. 20 años vendiendo medicamentos en las farmacias de hospitales y mutualistas de todo el país. Algo conozco. Es un tema que se arrastra de décadas largo, ¿no? Y lo de la venta a nivel en ferias también se ha dado, pero puede tener escape por vía de farmacias privadas, las farmacias de la esquina que le roban, los empleados roban, o gente, como dice, que le sobra medicamentos y los vende, o de las mutualistas o de los propios hospitales. Eso es un tema que tampoco es un porcentaje enorme. Hay medicamentos en la feria, pero no es que estén millones de medicamentos en la feria, no hay. Y muchas veces están vencidos, así que por favor no los compren. A mí lo que me llama la atención de todo esto es que Cipriani habla como desde afuera de ACE, como que él no tiene nada que ver con el tema de la gestión. Yo creo que la falta de medicación ocurre, y seguramente en la mutualista, en la cual mi amigo Fernando es socio, que el director de ACE actual, Cipriani, era director, también faltó medicamento alguna vez. Seguramente falta alguna vez porque faltan en todos lados. Hay un problema de mala gestión, de sobreconsumo, de falta de entrega a los laboratorios, de demora. Es decir, tanto a nivel público como privado, la cuestión de la medicación siempre ha tenido esas cuestiones de equilibrio difícil, que muchas veces no es por falta de recursos, es por falta de gestión. Ahora, si faltan en algunos lugares específicos, ¿por qué no se va directamente a esos lugares específicos? Eso de hablar en términos generales, la medicación falta en todos lados, no es cierto. No falta en todos lados, y si falta, también falta a nivel privado, o sea que no son solo los hospitales. La gestión funciona bien o mal en diferentes ámbitos. Y si van a usar el correo para distribuir, bueno, yo les digo que a la gente, sobre todo de los lugares alejados, que tenga paciencia, porque el correo está bravo, ¿no? Pero... Sí, comparto un poco la sorpresa respecto a las declaraciones de Cipriani, porque realmente cuando uno lo escucha parece que se situara en un lugar desde afuera, ¿no? Y es el responsable primero de todo lo que sucede en ACE, porque además él mismo ha dicho en otras entrevistas, yo estoy repasando acá notas que ha hecho en el 2021, hablando justamente del tema recursos económicos y del aumento de los usuarios, y dice, bueno, la justificación no puede ser que faltan recursos. Acá hay temas que hay que solucionar con gestión. Entonces realmente me llama la atención. Da la sensación que se está o atajando de alguna medida que se va a tomar
O comparto con Fernando lo que decía más temprano, o es una amenaza. Ahora, si fuera una amenaza, ¿a quién va dirigida? Porque según lo que tú decís, no es que hay un lobby de funcionarios que en algún lugar están trancando la distribución de funcionarios, de medicamentos, y lo están haciendo como si fuera una suerte de palo en la rueda para que tenga una mala gestión. ¿O es hacia los laboratorios? ¿Hacia quién podría ir dirigida esa amenaza de cuidado que si ustedes no mejoran, podemos privatizar? Puede ser a sus propios equipos de gestión, que son los que compran y directamente mandan en cada hospital. ¿Pero en qué se verían perjudicados esos equipos de gestión con una posible privatización? Si pongamos el ejemplo de Pando, que lo trajo. Si Pando no funciona y a sus policlínicas no le llegan, ahí hay la cabeza primaria es el director del hospital. Yo no he visto ningún director destituido por el problema de la medicación. Entonces, ¿la amenaza fue para nosotros? Creemos que no, porque no hay... primero que desde la federación podrán decir que movilizamos, que hacemos pero palos en la rueda no hemos puesto jamás. Cuando hemos tenido que salir en pandemia a apoyarlo, hemos hecho, ustedes saben, con el vacunatorio, cuando iban a cerrar farmacias porque no había personal, los compañeros de la federación fuimos y bancamos abiertas distintas farmacias. Situaciones y ejemplos de eso puedo dar varios. Palo en la rueda por parte nuestra no hay. Lo que hay es, y lo sigo diciendo, por más que se traigan números acá, hay falta de presupuesto. En este ratito, antes en el corte, llegaban los mensajes. En tal lado nos mandaron recortar, en tal lado nos mandaron recortar. Y están los mails, están las órdenes que dan los equipos de gestión a los equipos de farmacia. Entonces, no intentemos ocultar que hay menos medicación. Y después están todos los problemas de la distribución que bien planteaba Ahora, ¿y qué Alfredo, cambió la que pasa en todos distribución? lados. Porque en recursos, bueno, vamos a suponer que, como tú decías, si ACE dice que hay un 16% más y la inflación es un 15%, estaríamos hablando más o menos de lo mismo. Pero ¿qué cambió en la logística, en la distribución? Lo que cambió es una mayor demanda. La logística no se ha cambiado de acá a años atrás. Porque también allí ustedes tienen discrepancias importantes con ACE. ACE no habla de más de 100.000 usuarios. Dice que serán a lo sumo 20.000 y que lo que hubo allí era un problema de actualización de los nuevos usuarios. El directorio de ACE planteó que ese era el problema. Nosotros días atrás, haciendo un trabajo que estamos haciendo en la federación, volvimos a consultar a los números oficiales, que es la página del Ministerio de Salud Pública, y habla alrededor al mes pasado de 128.000 usuarios nuevos. Supuestamente ya se había corregido todo, los números oficiales hablan de 128.000 usuarios nuevos. Y en la realidad lo vemos que hay mayor usuario. Después si son 128, 100, 80, que se discuta y que muestren los números. En la página oficial del Ministerio hay 128.000 y pico al 30 pasado. Porque el año pasado estaban hablando de que el incremento en el 2021 había sido de 20.000 usuarios. Hay una diferencia muy grande entre 120.000 y 20.000. Nosotros hablamos de los 130 en el periodo de gobierno, desde cuando arrancó este gobierno hasta... Claro, pero justamente lo que ellos dicen es que esa actualización corresponde a que no se había actualizado desde el 2017 Claro, aproximadamente. para nosotros es imposible hacer un relevamiento de cuántos nuevos hay. Pero sí notan que hay miles de usuarios más. Sí, eso es claramente. ¿Cuántos son? Si son 80 o 130.000, se podrá discutir. Bien, pero las actualizaciones de la página, como vos recién mencionaste, ¿desde cuándo fue la última vez que se actualizó? ¿De qué periodo no se había abarca? actualizado desde el 2018, entonces lo que ellos dicen es que esos 120.000... el método de actualización que planteaban decían que estaba errado. Se corrigieron esos métodos, se cambió el director de esa unidad y demás, hubieron varios cambios en ese sentido, y al 30 del mes pasado daba 128.000 usuarios nuevos. En 2018 Carámbula, yo recuerdo bien, Carámbula pidió que se le den alta a ese subregistro y no se hizo. Pero eso se corrigió, cambiaron al director. Y eran todo. 97.000 y no se hizo. Eso se hizo en 2020, por eso hay 100.000 Claro, más. se viene arrastrando desde esa Más fecha. los 28.000, hay 28.000 nuevos, hay 28.000. Los otros 100.000 ya estaban, pero no estaban registrados. Ese es el dato real. Bueno, el dato real, si entras a la página del Ministerio, dice 128. Y bueno, pero Y ahí se Claro, corrigió. pero a esos 100.000 ya le estaban dando medicamentos antes del pero periodo de gobierno. Pero a ver, el punto es, Pereira, usted trae datos objetivos, pero como que estaría faltando un poco el contexto. No es lo mismo hablar de 120.000 usuarios nuevos desde que cambió el gobierno a que lleguen a esta cifra desde la administración anterior. No es lo mismo hablar de que, de que hubo recorte y use números del 2020. Cuando hubo la ¿Entiende, discusión Pereira? que se planteó, se cambió al director de esa área, hubieron varios cambios
Y Sí, se pero dijo no que es lo se iba- mismo, porque quiere decir que se está iba a faltando actualizar. medicación desde antes, a ver, entonces, ¿no? Se iba a actualizar el número de usuarios nuevos que había. Nosotros consultamos hace 15 días y el número de usuarios que dice el Ministerio de Salud Pública. Sí, pero volvemos que a lo tiene mismo. ACE, Sí, está claro. Pero es ese. evidentemente, Claro, pero una no quiere cosa decir que los indicaría... otros 128.000 sean incorporados en Exacto. esta gestión. Sean 10, 20, hay más funcionarios, más usuarios, Más perdón, usuarios. con un menor presupuesto. Y que no lo decimos nosotros. Pueden ser los números del 2020. Bueno, pero por eso, Economía habla de actualiza. recortes del número de 2020 que tampoco son válidos para el Pero análisis yo podría de lo mostrarte media presente. hora de equipo de gestión diciéndole a los equipos de farmacia que ajusten los pedidos porque hay que achicar el presupuesto. Eso no lo sabe público. Lo único porque concreto es estoy que obviamente hay mandando al frente demoras quien lo pasa. en la distribución. Bueno. Eso es lo único concreto. No, concreto, Es la que falta de presupuesto también justamente al Vamos a eso, plantear vamos a la algunos distribución. matices, yo creo que cuando nosotros leemos la nota de prensa y vemos de lo que se está hablando, no se está hablando de falta de medicamentos en sí mismos, sino que se está hablando de los problemas de la distribución. Bueno, pero pará, él sí te está diciendo que... Bueno, hay parte yo te digo, de- es- por se eso, pero achicaron los partimos de márgenes de premisas compra. totalmente Los diferentes. márgenes de compra. Acá no se dice que no se compra medicamentos. Se achicaron para achicar el presupuesto los márgenes. Yo entiendo perfecto Entonces, lo que cualquier decís tú. error en la distribución, que bien lo planteaba Alfredo, hace que vos no tengas esa Yo medicación. entiendo perfecto lo que decís tú. Ahora, desde hace lo que se plantea es que el problema no es por una falta de medicamentos, sino por problemas de la distribución. Que lo que pasa, yo creo que es esto, creo que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes en el sentido de, si se están haciendo las auditorías, como mencionó Cipriani, claramente hay fallas en la gestión, que no son de ahora, que vienen desde hace muchos años. Hemos visto, yo creo que este país tiene un problema de cómo entiende la gestión pública y cómo entendemos los controles hacia esa gestión. Está bien, pero los problemas, yo no me voy a poner a defender al Frente Amplio acá. No, Pero pero los problemas de gestión van 2 años y pico. Por eso. En una gestión que es diaria la del medicamento. Pero por eso, déjame Y todos terminar. los Y en algunas cosas quizás vamos a estar de acuerdo. Yo entiendo que estamos ante un problema puntual, en centros puntuales, como si bien se señaló desde hace, que lógicamente, antes de discutir si queremos privatizarlo o no, creo que tenemos que identificar cuáles son esos problemas y a qué responden. Lo que sí, no tengo ninguna duda de que en caso de que no se pueda solucionar mediante los mecanismos que se tienen desde hace, creo que estamos todos de acuerdo de que a ningún uruguayo, ni de Montevideo, de ningún rincón del interior, le puede faltar ningún tipo de medicamento. Pero no estamos de acuerdo todos. Por eso te digo que en algunas cosas seguramente estemos de acuerdo. El tema es el mecanismo de cómo. Lo que pasa es que si nosotros no tenemos un diagnóstico de en qué se está fallando, que entiendo que se está transitando por ese camino, por eso se están haciendo las auditorías en los lugares de distribución que se está fallando, creo que primero tenemos que tener eso a la vista, ver con qué herramientas cuenta ACE para solucionarlo y después ver cuál es el camino. Quizás ACE no tiene las herramientas y quizás sí, yo entiendo que si las tiene, lo tiene que seguir haciendo ACE. Pero si lo que son está fuera de lugares discusión puntuales, es que todos sí. estamos de acuerdo son lugares puntuales. Quiere decir que en el resto del país se gestiona más o menos bien. Pero eso lo dijo claramente. Entonces, ¿por Cipriani. qué hablamos Yo de estoy- privatizar cuando yo el estoy en problema la son línea- puntuales? Por eso te digo que yo entiendo que es poner la carreta Adelante de los bueyes. En el sentido de, primero tenemos que saber cuál es el problema antes de poder encontrarle la supuesta solución. Yo estoy en la línea de Fernando, creo que no creo que haya sido una amenaza, sí quizá un llamado de atención en el sentido de, esto A sí tenemos que mismo. solucionarlo. Un llamado de atención a sí Eso- mismo. Bueno, Él responsable es la pregunta último que hizo. del tema. ¿A quién llamó la ¿De qué atención? ¿A quién llama la atención, Cipriani? ¿Que ¿Y a nombró? quiénes se está auditando? ¿Puedo decir a quién llama la atención? ¿A quién? A ellos. A ellos, Averiguá. mirá, A ellos. caramba. A los Averiguá. directores no. No, a los no, responsables no, gestiones. no. A su propio equipo de gestión. Momento. Averiguar a qué centro se está auditando, dónde es que se está auditando y vas a tener una respuesta clarita de quién se le está llamando la A mí atención. me gustaría que Pereira dijera cuál es para usted el problema que hay en los dispendios. ¿Cuál es el problema? En Me la gustaría... distribución Sí. se da la falta de personal para poder preparar los pedidos en No, tiempo ¿cómo me y dijiste forma. que era el mecanismo? Que a mí me interesa eso. El mecanismo de llegan de los distintos laboratorios, se van distribuyendo para Policlínica 1, 2, 3, 4, 5, a medida que llegan, se van armando los pedidos y esos pedidos pues son distribuidos. Problema que se tienen para hacer ese proceso es falta de personal, tenés que atender la ventanilla o preparar el pedido muchas veces. No hay vehículo muchas veces para llevarlo a las distintas policlínicas, porque acá pensamos con la cabeza de Montevideo, pero en el caso de Artigas que ustedes pusieron son 60, 70, ¿Y cómo se hacía 80 antes? kilómetros. Funcionaba de esa manera. El problema es, y yo entiendo, ustedes van a decir que no hay problema de presupuesto, pero se está comprando menos. Y si vos perdés el colchón que tenías, si vos despachabas 1000, comprabas 1100. Con ese colchón te daba por cualquier problema. O la camioneta se rompía, no había funcionario para armar el pedido, o el laboratorio se atrasaba, porque el laboratorio va una vez por semana al interior. Si se atrasa una semana,
Ahí están los 15 Bien. días famosos. Ahora, Pero ¿y vieron por que qué volvemos pasan en al algunos mismo lugares sí y en punto, otros ¿no? lugares no? Y bueno, ahí está en la compra de cada equipo de gestión. Pero entonces en pero algunos pará, déjame poquitos explicarte. lugares fallan las compras, tendremos Pero que comprar déjame más, pero en explicar. todo el resto del país No. funcionan las compras. Hay lugares que los directores tienen una bolsa de plata para manejarse. Y dijeron, acá vos podés gastar esta plata. Hay directores que recortan en medicación, hay otros que recortan en otros servicios para adecuar su presupuesto. Los directores no salen a hablarlo. Cuando hablan con nosotros plantean, bueno, tenemos presupuesto reducido, lo mismo que pasaba con los contratos COVID. Los mismos directores decían, no, me matan la gestión si me sacan los contratos. Entonces, cada hospital se administra gasto más acá, gasto menos allá, va pidiendo refuerzos a ACE, ACE le dice que sí, que pero no. entonces justamente, capaz, el llamado de atención, amenaza o como quiera ponerlo, ¿por qué ustedes lo toman personal? Nosotros Tal lo vez tomamos fue a personal. su equipo de gestión, a los directores. Nosotros lo que dijimos es que estamos en contra de que se privatice ese servicio. No que la amenaza era para nosotros. Si fue una amenaza para sus directores, allá el directorio de ACE con sus distintos directores, y si tiene que llegar a hacerlo públicamente, algo está fallando en la gestión. Algo está fallando en la gestión, seguramente. Yo lo que no entiendo es cómo haces todo el análisis y atribuir responsabilidades a los directores, atribuir a los centros de gestión, a los laboratorios, al Ministerio de Economía, al presupuesto, y nunca hay una autocrítica. Nunca hay una autocrítica. Resulta que hay dispendios que funcionan muy bien y otros que funcionan muy mal, y nunca el factor humano tiene incidencia. El factor Nunca humano hay está una siempre autocrítica, no. presente, pero- La autocrítica es que somos pocos. Entonces tenemos que hacer la fila. Cuando hacen la fila, vienen a buscar medicamentos, o atendemos la fila o armamos los pedidos. Parece, la verdad, que ese parece un argumento de una debilidad tremenda. No, ¿no? te invito a ir a una farmacia No, y pero trabajar un parece rato una con debilidad nosotros. tremenda. Y lo otro es la privatización, que seguís diciendo nos oponemos a la privatización. ¿Vos te acordás que los anticonceptivos orales fueron distribuidos en todo el país en forma privada, por farmacia privada? No. Totalmente privado, sí, en el gobierno anterior. Sí, no te ¿No te digo, acordás? fue así. ¿Te acordás? Me acuerdo, sí, claramente. Y fue un drama. ¿Que se privatizó fue un drama? No, no fue un drama, ¿no? No se privatizó. Desde que lanzaron el programa para los métodos anticonceptivos, se distribuyó en forma privada. Se distribuyó de esa manera. Por forma No se privada. privatizó ningún sector que veníamos haciendo el trabajo, los trabajadores públicos. No, distribuyeron medicamentos por todo el país, y eso no es privatizar una distribución Eso, de medicamentos. El programa cuando lo hicieron, que lo podemos discutir Lo si que pasa no es que sé, acomodás nació todos así. los discursos, los acomodás. Yo te No, pregunto de yo no los vuelta. No, pero lo que está planteando Yo te es pregunto, algo bueno, que vienen cuando me haciendo de equivoco, forma sí. Cuando nos pública. equivocamos, vengo y lo Sería planteo, un cambio a no la hay problema. privatización. La autocrítica, no hay Siempre. una autocrítica. Siempre. ¿Y dónde Desde está? ACE se ve que no, porque plantearon esto. No, pero la tuya, Nosotros sí, la tuya tenemos. como representante de los trabajadores. No hay una autocrítica, no hay trabajadores que de repente no cumplen con lo que tienen que cumplir. Son todos modelos. No, todo modelo no. Nosotros, la discusión también que traen acá cuando se echan funcionarios públicos, no, se destituyen siempre. Hay trabajadores buenos y trabajadores malos, como en todo organismo de la vida. yo te Pero acá pregunto- no le puedes atribuir la falta de medicación a los La trabajadores. falta de medicación, no, estoy hablando de la distribución. Sí. De la distribución, que vos Bueno, me dijiste de la que- mala distribución como- no se la podés atribuir Sí, a los pero trabajadores. señores, a ver, no No. perdamos de vista que Pereira parte de una premisa que para él es irrevocable, y es que hubo recorte en el presupuesto para la compra de medicamentos. Esa es la punta. Pero no, Y no. aumentó Bueno, el pero es número lo de que él usuarios. sostiene, pero y son desde recortes allí de hace política. toda su teoría. El recorte para la compra no tiene que ver con la demora en la llegada. Bueno, Bueno, pero te está diciendo las dos cosas. No, porque es no. parte de porque esa premisa, son ¿me dos equivoco, elementos Pereira? Te distintos. está diciendo que compran la mitad en algunos lugares, llega a puede la ser- mitad de los pedidos. Puede ser que compren la mitad, pero los medicamentos proporcionalmente deberían llegar y no llegan. De repente Está bien, demoran pero 15 o si a 20 vos te- días. Bueno, pero vos si tenés compran que la una mitad, hay una demanda de mitad que no 100 llega. y te llegan 50, los primeros 50 se los llevan. Los otros 50 ¿Pero por qué te dan impacta medicación. en pocos centros? Peor otra cosa que me pregunto yo es, Es muy esa es gracioso. la visión, la verdad de Pereira, es que hubo recorte en la compra de medicamentos. Y que aumentaron- La verdad de las autoridades de ACE es que hubo un aumento de Aumento de 16% en la partida para compra de medicamentos. Bueno, ¿dónde estará la verdad en estas dos miradas? Porque obviamente va a incidir en la eventual distribución de esos medicamentos. Están los números. Yo te digo que 4.000 millones de pesos están gastando cuando gastaban 3.000, están los números. ¿Están comprando menos o más? ¿O están comprando menos? Con los números mucho te ha más ido caro? mal conmigo. Capaz que Así están que compra-
capaz que te ha ido estamos- mal conmigo con los números, así que te ha ido mal. No traigas cosas viejas. Te iba a porque traer no un vale. abaco, pero no te traje. pero rebatime ahora, no las cosas Ah, viejas. no, la otra te la rebatí y perdiste. 4.000 millones de pesos están gastando ahora y antes gastaban 3.000 y pico. O están comprando menos medicamentos mucho más caros, En el o corte están te expliqué comprando más eso que se puede dar medicamentos. entre la medicación más cara que se compraba Claro. en plena pandemia. Antes, en el 2020 era eso. No, 2020 no, que el año pasado no hubo pandemia. Se Sí, te pero no hace- había gente, el número de gente que había en el CTI, no había 500. Miremos tipos los en el números CTI. globales. Te ha ido mal con los números. Así No, que sí, dale, sí, sacá la camiseta. Estás payando como loco. te ha ido mal, ¿no? ¿Qué payaso vos? Yo La no realidad payo. fue lo que yo te dije. Pero yo no payo, los números son reales. Los Está números bien. de los 4.000 millones que te digo son reales. Los números del crecimiento del 16% es real. La auditoría de Pando que te le voy a mandar es real. Todo es real. Todo es real. Con la Y auditoría lo yo te tuyo dije no es que real. Las hay datos que demoras- viste ahí que no pueden ser porque con un clic sabés lo que hay o lo que o deja de haber. No. Sí. ¿Trabajás en farmacia? Yo No, no trabajo. entonces- Yo trabajo acá. Bueno. Entre otros trabajos que tengo. Vale. Bueno, a ver, vamos a enfocarnos de nuevo. Dale, vos que estás tan Claro, divertido, pero lo que pasa es Alfredo. que tiene que traer un número, algo con Bueno, sustento. trajo números del Pero 2020, trae yo que un sé, ¿te número pueden que servir dice, o no? hay A ver, 100.000 Alfredo. usuarios más, hay 100.000 usuarios más y resulta que son 20.000, no son 100.000. No, yo no traigo ¿De los dónde? números. Pero Decirle al gobierno que actualice bueno, los pero hace datos un que mínimo tiene. análisis, hace un mínimo análisis. Sabes que los que venían, Ya se corrigió eso, no siga con lo de atrás, ya se corrigió. venían sin registro. Ya se Ver, corrigió yo eso, ya con un planteé director, todo la- para corregir eso. Ya está planteado. Ah, sí, ese, pero- Ya planteé la obviedad de Pero son los números del gobierno, números no los míos. No, con no, un pero los contexto números del gobierno sin marco no es muy, nada. muy debatible. Acomodás Alfredo, como querés el Yo me discurso. acuerdo de esa frase que dice, los números no mienten, lo que mienten son los que interpretan los números. A mí que me perdonen, pero sin lugar a duda, durante el periodo de pandemia, los medicamentos que se usaron para combatir la pandemia, sobre todo a nivel de CTI, etcétera, son muchísimo más caros. La medicación hospitalaria muchísimas veces es mucho más cara que la medicación ambulatoria. No es lo mismo un blister de ácido acetilsalicílico de ibuprofeno, ¿tá?, que un antibiótico de amplio espectro que sale un ojo a la cara. Entonces, digo, la diferencia entre que se haya gastado más cantidad en medicamentos puede, entre otras cosas, implicar de que se gastó más en medicación más cara por la cantidad de pacientes hospitalizados. Y lo otro, que mucha gente, por el tema de que perdió el laburo, estuvo que cerrar su empresa, dejó su seguro habitual y se fue a salud pública, es una realidad. Yo no sé si fueron 28.000, 100.000 o 40.000, no sé, pero que aumentó el número de usuarios a nivel de salud pública porque la gente no pudo pagar más el sistema mutual, sin lugar a duda, eso también existe. 20.000. Está. No es lo mismo 20 Perdón, 130. lo que significa es 20.000. que vos tenés mayor cantidad de usuarios, tenés medicación 20.000. más cara, ¿tá?, y que la distribución es una cuestión congénita, siempre funcionó mal en casi todo el país, privado y público, ¿eh? Porque entonces la privatización tampoco soluciona nada, porque yo le puedo asegurar que no... ¿Nunca te faltó ningún medicamento en tu mutualista, Marguerite? ¿Nunca? A mí no. Mucha está. gente está escribiendo Es decir, en eso. ¿Saben por que suerte el correo consumo ya falta. distribuye? A mí me ha faltado de hecho, muchas veces en mi medicación? mutualista. A mí nunca. Durante la pandemia sí. En la pandemia Eh, se hicieron acuerdos para vaciar las colas de los hospitales y demás para los pacientes crónicos, diabetes, Sí. hipertensos, traumatológicos y demás. Ya se hizo. En Paysandú hubo un pero ejemplo entonces- de una cooperativa que armó el sindicato para que se repartieran los sindicatos Pero Pereira, entonces no es solidariamente. falta de medicamentos, es el problema en la distribución. Obvio. Sí, Yo ya expliqué que son los dos problemas. Eso. Que se compra menos Ahora, de y el todo, problema de Pero, distribución. pero qué casualidad que los que reciben por correo les llega. No, está bien, pero eso, ¿quién pensás que prepara eso que llega por correo? Se preparan en la farmacia, lo mismo que hacemos, venís vos... ¿Se le vas, dará te sirve. prioridad? No se le da prioridad, se va Pero, armando... pero no es casualidad entonces que los que reciben por correo No es les casualidad, llega son siempre. mínimos. Para el correo. Alcanza para los que... Son mínimos los que van por el correo. ahora, de Bien. todas maneras, A no ver, habría que Son más fuerte en esperar. pandemia. Ahora quedan pocos lugares. Bien, bueno, ¿cómo sigue esto? Porque vuelvo a lo que planteaba en un rato. Es tiempo de estar en este... Lo digo para los dos lados, ¿eh? Es tiempo de plantear si esto no funciona hay que privatizar. Es tiempo de salir a agarrar el ensayo y decir, se van a encontrar con la federación si privatizan. ¿No habrá un término medio de conversación? Nosotros tenemos un buen relacionamiento con el directorio de ACE. Ha quedado, ustedes lo ven, saben los movimientos que hacemos, los paros, movilizaciones y demás. Esto es puntual por declaraciones del presidente de ACE
que para mi entender va dirigido a sus propios equipos de gestión que lo hagan, involucran a los trabajadores en la parte de que quieren privatizar un servicio. Estamos en época de rendición de cuentas, en la rendición de cuentas pasada había movilizaciones, paro, y como lo hubo en este gobierno, en los anteriores, en todo, en época de rendición de cuentas se moviliza. Estos 2 años que pasaron de pandemia, el poder de movilización que tenía la Federación de Salud Pública estaba limitado, teníamos todos los compañeros a full trabajando, si no estaban en cuarentena o contagiados. Nosotros vamos a ir por nuestra recuperación salarial, vamos a ir porque de estos 2.000 cargos que hay arriba, que todavía siguen funcionando por el fondo COVID, si se van, va a generar un caos en la atención y en las condiciones laborales. Entonces, vamos a tener una discusión con punto ACE. ya lo conversamos en otro programa. Vamos a tener una discusión con ACE. pregunta o no? Mañana nos reunimos con el directorio. Yo también Una quería última decir pregunta. No hay más tiempo, discúlpeme. ¿No hay más tiempo? No hay más tiempo. Martín Pereira, muchísimas gracias por habernos Gracias a ustedes. acompañado. En Sorrifácil descubrí cómo cambiar tu vida con implantes dentales. Es tu